Buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a CaixaForum, a su casa, a la Casa del Debate, uno de los centros culturales de la Fundación La Caixa. Somos ya camino de 10 y junto con Cosmocaixa también, Cosmocaixa en Barcelona. Y además de nuestras exposiciones que conocerán, los programas más directamente vinculados a las artes, digamos, CaixaForum es un lugar de debate y es un lugar donde tratamos de convocar a la sociedad, a la sociedad civil, a todos, a los ciudadanos, para debatir sobre los temas que nos preocupan. Unos son más próximos a la divulgación cultural y más vinculados a las exposiciones, conciertos, talleres escolares, infantiles y de todo tipo, familiares, y otros son como lo que hoy nos trae aquí el debate que organiza y la reflexión que organiza el Observatorio Social. Además nos acompaña su directora, Arantxa Ribot, que desde Barcelona, con su equipo, desde su oficina en Barcelona, preparan para todos los CaixaForum programas y promulgan y promueven el debate entre expertos de diversas disciplinas para tratar los temas que nos preocupan. Y una de las actividades, de los temas troncales en este observatorio social y en estos tiempos, es la salud mental y el bienestar, como no podría ser de otra manera. Y como tampoco podría ser de otra manera, contamos en la presentación del día de hoy, donde vamos a hablar de salud mental y bienestar, con Javier Urra y con Enrique Domingo. Ambos profesores son conocidos seguramente por todos o por unos y por otros. Es muy complicado, por lo menos, no conocer a Javier Urra. Hay que hacer verdaderos esfuerzos si a uno le interesa la salud de los niños, la salud mental de los niños y de los adolescentes. Como recordarán, yo lo recuerdo porque además contamos contigo, Javier, en Cosmocaixa, cuando teníamos una sede de Cosmocaixa allende los tiempos en Alcobendas, hablando de los temas, porque él fue el primer defensor del menor, profesor de psicología y de pedagogía terapéutica, actualmente consejero y patrono de muchas fundaciones, porque la verdad es que es generoso con su conocimiento y con su tiempo, y está permanentemente, aun estar en excedencia voluntaria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia y de los Juzgados de Menores de Madrid, o a pesar o por ello, ya nos lo cuentas, precisamente está acompañando a fundaciones, asociaciones y universidad, muy especialmente, comillas, rector, vicerrectores, profesores, bienvenidos todos, para profundizar y acompañar a la sociedad en estas preocupaciones. Y con Enrique Domingo elaboraron un estudio en el marco del Instituto del Conocimiento Mar de Fondo sobre las prioridades de la vida de los españoles, y el Observatorio Social ha puesto el acento en los aspectos de salud mental específicamente, y será de lo que hoy nos hablen, porque Enrique Domingo, que es el compañero de baile de hoy de Javier Urra, es consultor de investigación de mercados, estrategia de marca y comunicación en gran consumo, telecomunicaciones y servicios. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Complutense, MBA por el IE, de donde es profesor, asesor y colaborador en diferentes áreas. Ha publicado numerosos artículos sobre el tema de la marca, del marketing, de la experiencia de cliente, la efectividad publicitaria, la investigación de mercados, en fin, que nos conoce mucho a todos. Fue finalista del Premio Internacional John Downham Award de SOMAR, y también tiene reconocimientos de todo tipo. En fin, cada uno en su rama son grandes expertos, se han juntado para profundizar y analizar nuestras preocupaciones. Desde el Observatorio Social
les estamos ayudando a ello y hoy pues nos lo van a contar y después de la exposición quedará algo de tiempo, solo imagino, para un poco de debate. Así que muchísimas gracias a todos por venir, gracias a Arantxa también por venir a esta primera actividad del Observatorio Social en CaixaForum Madrid, que no significa que no esté en los 10 CaixaForum habiendo actividades del Observatorio Social sin parar, y esta va a ser el principio de unas cuantas, así que lo disfruten. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Isabel, casi, sí, no, se puede, ¿no? Sí, bien, perfecto. Se puede, y además no está Will Smith por aquí, o sea que por lo tanto podemos hablar. Bueno, primero Isabel, muchísimas gracias, como directora de un lugar que es el CaixaForum, que se ha convertido en un lugar de cultura, que es un foco en Madrid y que hace un gran puente, ¿no?, tan importante con Barcelona, con Cataluña, con el resto de España y por lo tanto con Arantxa, con su equipo, que también nos han acogido. Quiero que sepan que hace un tiempo nos mandaron un libro muy bonito de la gente que es muy generosa en el mundo. Y uno de ellos fue una persona a la que nosotros escribimos desde el primer día, porque si ustedes quieren llegar a algo, vayan a la cabeza, no se queden, vayan a la cabeza. Y escribimos a Isidro Fainé, el presidente, y nos contestó inmediatamente, y muy amable. Y luego, con compañeros que hemos tenido, nos regalaron un libro de gente que teniendo mucho, da. Digo esto porque a veces la crítica es, bueno, es que el que tiene mucho, no, lo importante es dar. Tengas mucho o tengas poco. Y hay gente que es muy generosa, hay gente que es muy altruista, y hay gente que no lo es, ¿no? En la Caixa nos habéis acogido muy bien, y si la charla de hoy funciona, que esperemos que sí, y nos lo aplaudís, pues quizá nos inviten a Barcelona y a otros lugares. Creo que lo han dicho, y si no, yo noto que están por decirlo. Entonces, bueno, nos vamos a promocionar por España desde la Caixa con este libro. A estas alturas de la vida, reúnanse con amigos, reúnanse con lo que merezca la pena. La vida se compone de tiempo. Y el otro día estaba yo con un gran maestro, que es Santiago Noledo, que es un cura de 94 años. Y cuando acabó de comer, le dije, dame un abrazo, eres el mejor. Dice, ¿y por qué? Digo, solo os habló del futuro. 94 años. Hay chicos de 27 años que te dicen, ya estoy de vuelta, que yo siempre digo, ¿pero a dónde has ido? O sea, entonces, es importante resituarnos. Y ser humilde, ser sencillo, eso es muy importante. Este señor que está aquí, Enrique, es el rector de Comillas. No es poca cosa. Bueno, un señor que llega, se sienta, participa. Muy importante, por lo tanto, la formación. Muy importante que haya gente joven, que haya gente jubilada, prejubilada. Me da la impresión de que la gente se jubila muy pronto, porque... pero bueno, y ahí estamos. Y vamos a hablar de la salud mental, que está muy quebrantada. La gente lo está pasando mal. No aprendemos, y esta es la primera lección del estudio que hemos hecho, y eso es lo que va a explicarnos primordialmente Enrique Domingo como sociólogo, pero la gente dijo, cambiaremos. Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues nació la Declaración de Derechos de los Seres Humanos, pero una cosa es que cambie la especie a la larga y otra cosa es que cambiemos las personas, y eso es de lo que hoy venimos a hablar. Y del bienestar, no tanto como la felicidad. Cada vez tenemos menos librerías, pero cada vez se venden más libros de autoayuda en busca de la felicidad. Yo creo que ese es un gran error, que a la vida hay que pedirle lo que la vida puede dar, no más. Y la vida te da alegrías, te da golpes, te da la vida, y tenemos fecha de caducidad y moriremos, o la gente que más queremos morirá antes que nosotros. Esto, centrémonos. Bueno, a partir de ahí nos reunimos y en un acto de estos, como tantos de casualidad, y todo lo hemos hecho en almuerzos, como dicen los chilenos, conversando un vino. Es decir, ¿qué queremos hacer? Y dijimos, vamos a crear un lugar que se llame un instituto del conocimiento más de fondo. Es decir, no nos quedemos en la epidermis, no nos quedemos... vamos a profundizar, porque hay muchísima información, muy poco conocimiento. Esto es un problema gravísimo. El rector, directora, la gente opina de casi todo, sin saber. Y yo, que soy muy tertuliano, y voy a los medios de comunicación, pero solo contesto a lo que sé.
Pero la gente habla de todo y a mí eso me parece apasionante, ¿no? Porque es un atrevimiento, es mi opinión, ya bueno, pues que vale muy poco. Esto hay que decirlo, claro, es que es mi opinión. O los anuncios de televisión, porque tú lo vales. Yo miro a mi alrededor y digo, bueno, esto de que lo valen todos no todo tan claro. Por lo tanto, me parece que eso es realmente importante. Dijimos, ¿qué queremos hacer? Un instituto del conocimiento más de fondo. Hemos hecho lo que hemos hecho, nos ha costado como unos 20.000 euros, más o menos, a fondo perdido. A veces las cosas hay que hacerlas porque quieres hacerlas y puedes hacerlas. Y eso es lo que hemos hecho. Y dijimos, ¿qué es el primer estudio que queremos hacer? Podemos hacer más en el futuro. ¿Cuáles son las prioridades de los españoles? Podríamos hacer uno sobre la soledad, podríamos hacer uno mucho más focalizado, pero las prioridades. Como Enrique es sociólogo y muy reconocido, se buscó un grupo que se llama Sondea y con eso se hizo, y él lo explicará, 4.000 entrevistas, que no está mal, a toda España. Pero muy con criterio, porque dices, bueno, de 18, 16 años hasta los 65. No, queríamos hasta mucha más edad. Bueno, pero eso aumenta mucho el costo. Bueno, pues que la gente vive más años y tiene su criterio. Entonces lo hicimos, se hizo el estudio. Y íbamos a presentarlo el 14 de marzo. Entenderán que eso no fue posible. Lo íbamos a presentar en Pío Baroja, en la Casa de Cantabria. No fue posible. Pero como todo en la vida, de las cosas negativas puedes hacer algo positivo. Y dijimos, hagamos otro estudio a posteriori y veamos si el confinamiento nos ha cambiado y en qué. Y veamos todos los criterios. Solo les digo que se hizo con un grupo primero de 25 personas todas las preguntas para ir variándolas y con eso se hizo las entrevistas. Y de ahí salió un libro que está a su entera disposición, que es este librito, Prioridades en la vida de los españoles, que lo hicimos en Almuzara, con el que fue ministro, un señor también muy particular, porque fíjense que dimitió, dimitió Manuel Pimentel, nadie le echó y se fue, y sacamos el librito. Eso es, entonces se va a dividir, si os les parece, los 60 minutos primeros en 9 temas. Vamos a empezar por el primero, cuando acabe el primero yo doy un poquito de opinión, tal. Si hay alguien que quiere levantar la mano también, es decir, no tenemos por qué ir hasta el final y luego ya hacer preguntas. Esto es interactivo, hay mucho que aprender unos de otros y sobre todo de la sociedad española, que tiene unas características muy significativas, y que van a ver ustedes con datos, ya les adelanto, realmente interesantes. Y si les parece, pues comenzamos, Enrique. Muchas gracias, Javier. Bueno, no deja de sorprenderme, siempre es un placer ser pareja de baile de Javier, porque seguramente es uno de los conectores sociales, físicos y personales más activos, desde luego el más activo que yo conozco. Y siempre es un placer. Gracias, Enrique. Gracias, Javier. Bien, lo que vamos a presentar esta tarde, como ha anticipado Javier, son los resultados parciales de un estudio bastante más amplio sobre las prioridades vitales de los españoles, que fue una fotografía intensiva y extensa de la sociedad española que realizamos en diciembre de 2019, es decir, 2 meses antes del salto de la pandemia, lo cual nos dio la gran oportunidad de poder verificar qué había pasado tras el trauma que todos recordamos todavía de la primera ola de la pandemia que nos mantuvo encerrados en casa, etcétera, etcétera. Y entonces en finales de junio de 2020 decidimos repetir el estudio con otra muestra paralela, idéntica, de otros 2.000 casos, lo cual nos permitió acumular 4.000 casos de análisis y poder contrastar los resultados de la primera ola y de la segunda ola. Previamente habíamos hecho un estudio cualitativo para conocer el discurso social sobre un tema tan amplio como las prioridades vitales. Y lo que vamos a hacer es, sin más preámbulo, pasar a presentar entonces aquellos contenidos que tienen que ver con la información relacionada con la salud mental. Y como hay una perspectiva más sociológica que psicológica en los datos, yo creo que vamos a hablar más bien del estado de ánimo que en aquel momento
detectábamos en la sociedad española y, por supuesto, en los análisis posteriores fuimos enriqueciendo con la perspectiva psicológica, lo cual nos ha dado un resultado de estudio psicosociológico que me parece que es bastante completo. Solo añadir un dato: las 4.000 entrevistas que hicimos se hicieron por Internet, y eso tiene hoy día una gran ventaja, y es el acceso a las personas. Tuvimos que superar la dificultad del acceso a las personas mayores, que es el límite que todavía tiene relativamente, sobre todo en el área rural, el acceso a Internet, pero darles el dato de que la penetración de Internet hoy, el dato más reciente que he encontrado es del 89,8%, y es superior al de la televisión, sobre todo en el consumo. El uso ayer de Internet es del 85% y el de televisión es del 83%. O sea que ya ha superado a la televisión. Bien. Entonces lo hicimos por Internet y accedimos a personas entre 18 y 75 años de edad, de todos los estratos sociales, todas las características sociodemográficas, con un muestreo por cuotas de sexo y edad representativo de la población española. Entonces, dos muestras paralelas que se comparaban. Lo primero que vamos a ver es contextualizar mínimamente cómo son las prioridades vitales de los españoles. Vamos a ver también el nivel de satisfacción respecto de esas prioridades, la importancia que tienen, y vamos a compararlo. Y vamos a añadir también un pequeño corolario de valores que son más importantes para la sociedad española de hoy. A continuación vamos a ver un análisis basado en el índice de soledad, que después explicaremos, y otro análisis basado en el índice de pesimismo. Y finalmente repasaremos algunas actitudes relacionadas con la convivencia, extraídas de 3 baterías actitudinales que confeccionamos a partir del cualitativo y que nos permiten detectar pequeñas o grandes divergencias entre los equilibrios y los desequilibrios que la sociedad española percibe hoy sobre sí misma, ¿vale? Ese es el plan de presentación. Bien, lo que tienen aquí es la representación gráfica de lo que la sociedad española considera que es importante en su vida. Todos los aspectos recogidos son importantes. Los extrajimos del cualitativo y los seleccionamos porque eran mencionados por distintos tipos de personas, jóvenes, mayores, mujeres, hombres, como importantes para ellos en su vida. Son 17 aspectos. El más importante es la salud. Estos son los datos de diciembre 2019, es decir, que no tiene nada que ver con la pandemia. La salud es lo más importante, pero hay 3 ítems a continuación que forman como un conjunto de significado, que son la familia, la pareja y el amor o los afectos. ¿Ok? Después hablaremos un poquito sobre eso. Mencionar que los menos importantes en términos relativos, aunque insisto, todos son importantes, son la religión, la espiritualidad y la política. Quizá nada muy sorprendente en relación con esto. Yo señalaría que el trabajo ocupa el 6º lugar en este ranking y que ganar dinero ocupa el lugar 11º, si no me equivoco. Perdón, vamos a ir... esto va a ser muy interruptus, para que sea un poco vivo. Entre familia y amistad, ¿qué valora más la sociedad española? La familia, definitivamente. Sí, la amistad está ahí, pero y es importante, pero es menos importante que la familia. Sí. Bueno, quiero decir que hay muchos tipos de familia. Tradicional, sí, también, claro, monoparental, claro. reconstituida, Sí, homosexual, lo que quieras. Pero la gente discute con su familia, pero necesita de su familia. Esa es la perspectiva. Así es.
Segunda cuestión que has dicho que a mí me llamó mucho la atención, religiosidad y espiritualidad. ¿Baja la religiosidad y sube la espiritualidad? Sí, incluimos la espiritualidad, de hecho, porque era como un valor emergente mencionado particularmente por jóvenes, pero no solo. También por algunos adultos que tenían una relación con lo espiritual de nuevo tipo, no fundada en la religión, digamos, tradicional o en la aproximación tradicional a la religión en España, sino en una nueva aproximación más influenciada por Oriente, por budismo, taoísmo, este tipo de concepciones. Es una espiritualidad más individual, sí, y menos de dogma. Exacto. Menos de religare y más de encontrarle el sentido a uno mismo. Perfecto. Digo, podemos hacer un frontón, pero podemos hacerlo amplio en este ágora con ustedes. Adelante. Seguimos, Enrique. Sí. Solo señalar, reiterar que todos son importantes y ocupan un papel importante en la vida de un número significativo de personas en la sociedad española, porque, por ejemplo, respecto de la religión, que es el aspecto menos importante, para el 73% tiene poco o nada importante, pero hay un 27% para los que es... hay un 18% para los que es muy importante y un 31,8%, un 32% para los que es bastante importante, ¿de acuerdo? Este chat no nos vamos a detener, solo lo he recogido para que observen ustedes el comparativo de las medias, si se ve. Si puedo señalar, bueno, no parece que lo detecte. Las medias de diciembre de 2019 y de junio de 2020, que si observan con un poquito de detenimiento, varían en centésimas en la mayor parte de los casos. Lo cual dice al menos dos cosas. Una, los datos son muy estables, no hay cambio. Y segunda, metodológicamente, la segunda muestra valida la primera. ¿Okay? Es decir, que la medición es fiable. O dicho de otra manera, que se cambian algunos hábitos. Bueno, ahora estamos hablando, ¿no? En Cataluña se puede cenar a las 8:30, aquí a las 8:30, Arantxa, no encuentras un restaurante abierto, ya lo ves. Pero hemos cambiado un poco, nos hemos puesto mascarilla, pero son hábitos. Pero las actitudes, las ideologías, las creencias de las personas están muy enraizadas. Y ni el confinamiento ni la pandemia que mantenemos nos están cambiando. Tiempo veremos si la pandemia humana que es la invasión de Ucrania tampoco. Pero parece que no. Es decir, que estamos muy asentados para que no se nos genere disonancias cognitivas, porque los cambios nos perturban mucho, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener algunos criterios fijos. Sí, sí, digamos que el mensaje que podemos extraer de estos datos es que aquello que tiene que ver con los sistemas para hacer sentido de la vida, las creencias, los valores, fundamentalmente, son muy, muy estables. Son muy estables. Y sobreviven a un trauma social y colectivo como la primera ola de la pandemia, algo que no se puede comparar con nada que la sociedad española haya vivido antes, salvo yendo a la guerra civil, quizá. Sobreviven a ese trauma y apenas sufren ninguna modificación. Seguimos creyendo y valorando las mismas cosas, en esencia. Que es lo que nos permite al final ser yo. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo el otro día le decía a mi mujer, digo, joder, es que me he dado cuenta que no soy un chico de 24 años. Y dice, pues qué bien. Pero bajas de la universidad con los de 24 años y dices, me voy a matar. Pero tú te sientes el mismo. Cuando te ves en la foto, no. ¿No les pasa a ustedes que te sientes el mismo? Claro, si cambiásemos tanto. Y luego un tema que es la subjetividad. Tú ves que un señor de Vox no puede entender a uno de Unidas Podemos. Y uno de Unidas Podemos no puede entender que haya gente de Vox. Por lo tanto, nos es muy difícil a lo largo
de una vida, cambiar algunas actitudes, posicionamientos, ideologías, ses del Real Madrid o ses del Barça. Es más, yo no me fiaría de una persona que a mitad de su vida cambia de equipo de fútbol. No me fiaría, desconfiaría, ¿no? Entonces, bueno, además del ser, hay una dimensión de devenir que quizá... Bueno, eso sí. Conviene sí, considerar. en otro también. Planteamiento, pero sí. Vale. Es decir, a lo mejor uno puede cambiar de preferencia de equipo de fútbol al final de su vida como arrepentimiento del error. Lo que pasa es que este es un debate muy bonito. El 75% de los jóvenes se van a separar de su pareja. 75%. O sea, ya se pueden ir preparando para la ruptura. O sea, la gente nos ponemos el cinturón de seguridad y no hay un 75% de tener un accidente. Pero, sin embargo, muchos se vuelven a casar. Es una fidelidad absolutamente al matrimonio. Desconfías de uno, pero vuelves... O sea, tú eres proinstitucional. Tenemos a una artista que canta muy bien, que lleva ya 4 matrimonios y insiste. Es decir, esto es muy interesante, ¿no? Porque la gente sí cree en la familia y sí cree en la pareja, aunque luego se genere disonancias en ese sentido, de dolor, de características. Hay una palabra, permíteme que diga, una palabra que esta es esencial en el estudio. ¿La puedo decir? Claro. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra esencial en España? Lo que exige toda la población española. Es una palabra. ¿Se exige de los demás qué? ¿Es una palabra? Respeto. Claro, no me extraña que sea el rector. Claro. Joder, acierta la primera. Respeto. Lealtad también aparece, pero después. Respeto es primero. Es decir, usted respéteme. Yo vengo con mi corbatita, él viene sin corbatita, el otro viene... También respétame como soy, porque somos muy variados, pero nos gusta el respeto. Y luego hablaremos de otro. Pero estoy, como dicen en las televisiones, cebando un poco con cosas... Los de este lado, que los de este ya veo que aciertan. ¿Qué es lo que más molesta en España? La injusticia, que tiene otro nombre, que es desigualdad. Y la percepción que se tiene, ya lo adelantamos, es que España, y otros países, pero en España, cada vez hay más desigualdad. Y eso se lleva mal, se percibe mal y se considera uno de los grandes problemas de este país. Sí, retomando el tema que has sacado, Javier, del futuro de la pareja, el matrimonio, la constitución de familia, seguramente tiene que ver con este dato. La familia, el amor, los afectos y la pareja pasan al primer nivel de satisfacción cuando lo ordenamos por nivel de satisfacción. Antes hemos visto la importancia. ¿Qué importancia tiene en su vida? ¿Y cómo está usted satisfecho con cada uno de estos aspectos? Era la segunda pregunta. Familia, amor y pareja pasan a ocupar el primer lugar de satisfacción. Entonces, eso es algo que la sociedad lee, que las nuevas generaciones leen, y a pesar de que ellos reinterpretan y actualizan comportamientos y maneras de aproximarse al desafío de la socialidad y de la reproducción social y de la reproducción biológica, encuentran sus caminos, pero van por aquí, ¿vale? Puede tomar nuevas formas, pero tiene que ver con la misma institución al final del día, que puede tomar, insisto, fórmulas o formatos alternativos, nuevos, diferentes con la historia. ¿De acuerdo? La salud pasa a ocupar el sexto lugar en satisfacción. Es difícil marcar. ¿Que no estamos satisfechos con la salud? Claro. Estamos significativamente menos satisfechos con la salud que con otros factores que suben en el ranking. O sea, es el primer factor en importancia, pero baja al sexto en satisfacción. Claro. O sea, una cosa es, ¿qué es la salud para nosotros? Lo primero, lo esencial. ¿Estamos satisfechos? Baja mucho. Y si la pregunta hubiera sido, ¿y en la salud mental? Más bajo, porque aquí tenemos profesionales de la psicología, de la psiquiatría, estamos muy poco dotados. Entonces dices, tenemos necesidad, estamos muy traumados, hay muchísimos problemas. Lo de la invasión de Ucrania, no duden de que es a más
un problema de lo que estamos teniendo y sin embargo no estamos satisfechos porque a la gente le das día para dentro de 3 meses. Una persona que está deprimida o que tiene ideas autolíticas. Lo ve necesario, pero no ve una respuesta suficiente. Solo destacar que la media de valoración de la satisfacción de la salud no varió tras la pandemia, ¿vale? Es decir, en junio de 2020 tuvimos prácticamente la misma media. 3,06 en diciembre y 3,1 en junio. 4 centésimas varió. Enrique. La diapositiva de la satisfacción. Familia, amor, pareja en top y trabajo muy abajo. Perdón. Sí, lo vamos a hacer con micrófono para que todos... Sí, que mirando la diapositiva, familia, amor, pareja arriba en el top y trabajo bastante abajo. Curiosamente, cuando uno mira el reloj pasa mucho tiempo trabajando y menos tiempo a veces en familia o en pareja o en amor. ¿Estamos un poco locos con eso o no estamos un poco locos? Sí, es verdad. Por lo menos siempre decimos que pasamos gran parte de nuestro tiempo trabajando. Sí, de todas formas, fíjate, te tuteo, si me lo permites, que la media es 2,76 sobre 4 y que sumando más bien satisfecho con muy satisfecho tenemos casi más de 2/3 de la población que está satisfecha con su trabajo. Es decir, no hay una insatisfacción. El tono de esto es: no hay una gran insatisfacción, no hay insatisfacción, no hay síntomas de gran insatisfacción en la sociedad española, excepto con relativamente, en términos relativos, la religión y sobre todo con la política y la desigualdad social. Ahí, a lo que estáis diciendo los dos, Enrique, es, primero, hemos generado un sistema de vida aquí en Occidente que tienes que trabajar mucho para aspirar y tener lo que quieres tener y lo que se exige. Y claro, una cosa es lo que se hace y otra cosa es lo que se demanda. Claro, a mí me encanta mi profesión. Es que yo no diferencio cuando tengo vacaciones de cuando no. Yo ejercer de psicólogo es lo que más me gusta en la vida. Por lo tanto, no necesito que llegue el fin de semana, ¿no? No soy Jaime Cantizano de por fin no es lunes. Me encantan los lunes. Ahora, yo ayer fui de viaje en el AVE, llegué a Valencia y vi a una señora que estaba todo el tiempo limpiando en el cuarto de baño de todos los que entramos. Claro, es que no es mi trabajo. Es una forma de ganarse la vida. Por lo tanto, ahora bien, la puntuación es la misma, Enrique, después del confinamiento. Y en el confinamiento, mayoritariamente, la gente lo hemos pasado con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro entorno. Es verdad que después de las vacaciones de Navidad o del verano, la gente se separa más. Hay más fricción, hay más roce, bueno, pero sin embargo la gente se apoyó mucho, se ayudó mucho. Echó mucho de menos en lo que es el respeto generacional, el abuelo, el problema ético de dejar morir a los mayores por un hecho de edad. Los padres reconocieron que los adolescentes también les apoyaron cuando estaban mal, que se quebraba su empresa. Es decir, bueno, una cosa es lo que queremos hacer, otra cosa es lo que podemos hacer, y otra cosa es la vida que llevamos algunos, que yo tengo plaza de garaje en mi casa y en el trabajo. Y hay quien para cuando llega a trabajar ha tenido que coger 2 autobuses, un metro. Entonces, es complejo, ¿no? Lo que es la realidad en ese sentido. Por cierto, el tema del que estamos hablando hoy es de bienestar, de salud mental. Se le debe a Íñigo Errejón cuando dijo, oye, el tema de la salud mental. Y un diputado del Partido Popular, que luego pidió perdón, dijo, vete al médico. Y salió la sociedad, ha tocado mucho este tema, y luego vino Forqué, que se suicidó, y luego ha venido bastantes cosas de decir, oye, ahora, digámoslo aquí en la Caixa, que este sitio es una maravilla donde está, y en el Paso del Prado, a quien golpea la salud mental es a las categorías económicas y sociales más deprimidas. Esto hay que saberlo. Primero, porque económicamente están peor. Segundo, porque no tienen acceso a la sanidad privada, que es la que da servicio, porque la pública en ese... Digo, mental, está realmente desbordada por la malnutrición de los niños en corta edad. Es decir, esto también... Es decir, que hay mucho de lo que hablamos antes, de la desigualdad, que también afecta, ¿no? Esto hay que... Sin duda.
Y también te digo, Enrique, que yo creo que hay gente que está todo el día trabajando para no volver a casa. Que es una excusa como otra cualquiera, ¿no? Se va luego a tomar un gin tonic, lo que no quiere es volver a casa, por lo que fuere, ¿eh? Entonces, bueno, cada uno ahí. Bien, este simplemente es el comparativo del grado de importancia y el grado de satisfacción juntos para ver gráficamente cómo disminuye en general el grado de satisfacción respecto del grado de importancia. Y aquí lo que vemos es una pregunta complementaria sobre valores. Extrajimos un listado de 16 valores en la fase cualitativa que luego en los cuestionarios se presentaron con esta pregunta a cada entrevistado. ¿Qué importancia tiene para usted cada uno de estos valores o cualidades que los padres y la escuela pueden promover y desarrollar en los ciudadanos? ¿Ok? Es decir, que estamos hablando básicamente de valores ciudadanos. Destacar el respeto hacia los demás, que ya mencionó Javier hace un momento y claramente todos, o la mayoría al menos, identificaron como prioritario. El sentido de la responsabilidad, y quizá ese es menos obvio, y la igualdad. España es una sociedad igualitarista. No digo igualitaria, digo igualitarista. El valor de la igualdad para cada individuo es clave. Yo no quiero ser más que tú, pero tampoco quiero ser menos que tú. Somos iguales. Tú eres tú, yo soy yo, somos distintos como individuos, pero iguales en derechos. Y eso está muy asentado en la sociedad española. Perdón, porque una cosa está, claro, estos son los datos sociológicos. Luego está, decía José Luis Pinillos, que ha sido el grande de la psicología, que la psicología es la ciencia de lo que no se puede observar. ¿Qué ocurre con los valores? Que por ejemplo, la gente dice, un valor importantísimo es tener conciencia moral, ética. Y entonces la gente dice, yo eso lo valoro como de lo que más. Dice, ¿y usted? Yo tengo ese valor, yo soy muy moral y soy ético. ¿Y la sociedad en general? No. Pero eso lo dice todo el mundo. Claro, eso no es posible. Entonces, ahí hay algo nos falla. Es decir, yo creo que soy moral, yo creo que soy ético, pero yo creo que los demás, si les dejas, se llevan un folio o un paquete de folios. Marichu. Sí, yo, cuando habéis puesto esta lista, lo primero que he hecho es fijarme de esto, cómo he educado yo a mis hijos, cómo son y cómo soy yo. Así que la verdad es que es muy útil esta lista de valores. ¿Y qué conclusión llegas? Porque tengo los hijos mejores del mundo. Hombre, con una madre como ella, o sea que claro. Enhorabuena, hay que decir. Marichu es una magnífica psicóloga, ha trabajado toda la vida en prisiones, y se esfuerza mucho por que no reincidan y por explicarle a la sociedad que son gente que ha cometido gravísimos errores, pero que hay que darles perspectivas, salidas, y es una mujer profundamente comprometida, o sea que tenía un padre que fue uno de los grandes de la psicología, Mariano Ayala, pero ella y otros hermanos pues también, o sea que los hijos tuyos lo que tienen es mucha suerte. Sí, sí, sí. No es posible que uno considere que uno mismo lleva una vida moral y los demás no, porque no salen las cuentas. Pero pasaba lo mismo, me ha llamado la atención antes, con el seguimiento de una vida respetuosa con el medio ambiente. Parece que los españoles todos creemos que llevamos una vida de lo más sostenible, aunque cuando llueve en vez del paraguas cogemos el coche. Yo no me fijo, pero hago muchas barbaridades. No. Quiero decir que me parece que hay un poco de sobreestimación de nuestro comportamiento ambiental, que es de las cosas que más me ha llamado la atención, como una percepción sobrevalorada. Sí, sí, tienes razón, es una observación completamente válida. No entramos en el tema de clima y medio ambiente porque no era el tema de hoy, pero es así. Y los datos del estudio, que son bastante completos, lo ratifican. La autopercepción es bastante positiva, la percepción de lo colectivo es bastante menor. Pensamos que los demás no lo hacen, que nosotros somos respetuosos y los demás un poco menos.
la parte buena es que eso debe contribuir al bienestar mental del creyente o no creyente. Exacto, uno tiende a construir creencias que encajen y sean consistentes con la autopercepción. Claro. Pero genera un gran problema, porque ahora mayo, os lo recuerdo, porque si se os ha olvidado, hay que hacer la declaración de Hacienda. Entonces, claro, si tú crees que el resto no van a pagar lo que corresponde, dices, bueno, ¿qué soy yo? ¿El pringadillo? Esto, claro, esa falta de confianza en los demás es un problema de nuestras. A mí me parece muy significativo. Entonces la gente dice, bueno, pero esto ya no hemos hecho el estudio. Pero toda la gente dice, oye, mayoritariamente ¿usted qué se cree? ¿Más inteligente o menos que los demás? Tú das en una conferencia y dices, bueno, Arantxa, mira hacia atrás. La gente es estupenda, pero hay algún imbécil. Oye, la gente se parte de risa porque dice, el de al lado. O sea, esto es muy de la sociedad, ¿no? Entonces, somos así. Entonces, yo creo que estamos muy en la autoestima, en porque yo lo valgo y tal, y a lo mejor había que tener una cierta capacidad autocrítica, ¿no? Más que de crítica social, porque nos cuesta. Y yo creo que eso en este país se nota. No tiene mucha rama cívica, todo tiene que ser papá-estado, todo nos tiene que venir dado, y eso es un problema. Sí, y dentro de todo, lo que yo destacaría de estos resultados es, tendemos a decir que la sociedad actual es una sociedad en que los valores están en crisis, que es relativamente ajena a los valores. Estos resultados contradicen esa percepción de manera radical. De manera radical. Porque fíjense que el grado de acuerdo con el ítem con el que menos acuerdo hay tiene un 77% de muy más bastante de acuerdo. Es decir, más de 3 sobre 4. Podría haber otros valores, los dejamos reducidos a 16 porque ya nos parecían suficientes y en fin, por economía del instrumento de medición. Se podrían haber añadido otros y seguramente tendrían menos importancia. Serían menos importantes porque en el cualitativo los descartamos porque aparecían como menos importantes. Pero todos los que hay aquí, y son 16, son muy importantes. Los primeros son prácticamente universalmente importantes. Es decir, para todo el universo investigado. Bien. Lo que pasa es que una cosa es lo que somos y otra cosa es la imagen que percibimos. Porque, por ejemplo, yo, créanme que hace décadas que no veo la televisión. Voy a la televisión, pero no la veo. Pero, hombre, eso no quiere decir que no te enteres. Pero si voy a, yo qué sé, a maquillaje. Ahora estoy maquillado porque vengo de una tele. Yo estoy en maquillaje, es un lugar maravilloso, porque miras a los de al lado y dices, joder, qué raricos son. Es gente muy rara, y esa es la imagen. Gente, porque llevar a alguien normal, cotidiano, un Enrique, da poco juego, es un tipo razonable, metódico, es previsible. Entonces llevas a un tipo de gente que dices, esa es la gente. Pero no es la gente, no son nuestros amigos, no es la gente con la que... Yo sí creo en los jóvenes y tal, que hay unos valores clarísimos, pero se da una imagen que no es. ¿Etiqueta? Claro, estoy de acuerdo. Ok, seguimos avanzando, pues si no nos vamos a entretener demasiado y no queremos aburrirles tampoco. Para terminar con este apartado, quiero reseñar una pregunta específica que hicimos en relación con las diferencias dentro de la familia, con los motivos de discusión o de expresión de diferencias, ¿vale? Y lo que vemos es el primero, bueno, hay 3 que agrupan las ideas políticas, las tareas domésticas y el dinero. Son los motivos más comunes de diferencias en el hogar, entre distintos miembros que conviven. Y el ámbito político se ha puesto muy escabroso, muy difícil. Hay muchas familias donde ya no se habla de esos temas, pues como pasaba en el País Vasco, que no se hablaba porque, oye, la cosa era muy conflictiva, ¿no? Entonces ese es un... Y ahora eso se ve en Cataluña. Sí. Sí, más que en ningún otro sitio.
Exacto. Y los motivos más bajos, por la forma de vestir o la apariencia, ese parece que ya no es un conflicto antiguo, ¿no? Eso pasaba antes. Nos pasaba a los viejos de ahora, cuando éramos jóvenes. Por la religión, no se discute por la religión, y por consumo de alcohol o de drogas, pues tampoco. Pues, seguramente hay unos pocos hogares donde ese es un verdadero motivo de discusión y de preocupación. El hecho de que no se discuta, por ejemplo, sobre el vestir, la religión o consumo de drogas, ¿puede querer decir que eso pertenece a un ámbito muy privado o no obligatoriamente, según el estudio? Que han perdido relevancia, que son menos motivo de enfrentamiento, de puntos de vista alternativos fuertes, que las creencias han disminuido su importancia al final del día, que es lo que veíamos en él. Es consistente con la importancia de esos aspectos, bueno, en particular de la religión, que vimos al principio. Ahora, vuelvo a repetir, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que... Por ejemplo, nosotros tenemos una clínica de salud mental en Corazón de María 80. Ni uno, ni dos, ni tres, muchísimos, pero muchísimos, padres nos llegan y dicen, cámbiame a mi hijo. ¿Por? Dice, es homosexual. Eso pasa hoy, ahora. Y dice, cámbiamelo. Bueno, primero, no sé cómo cambiarle, y segundo, ¿quién soy yo para cambiarle? No estoy hablando de un caso de transexualidad, de identidad, no, de orientación sexual. Eso, claro, ese señor cuando sale a la calle lo dice, lo comenta, o es un tema muy tabú en el hogar, pues como la violencia filioparental, pero son realidades. O sea, es que no lo voy a admitir que mi hijo sea así. Y eso es una... No sé si me explico, que a veces hay cosas que están muy silenciadas, muy calladas, que son muy tabú. Sí, estoy de acuerdo. Sí, cierto. Y un poco como resumen de este apartado, señalar 4 ideas centrales. La salud está en primer lugar entre las prioridades de los españoles, y la COVID-19 no ha modificado eso, simplemente lo ha ratificado, ¿vale? Pero en satisfacción baja al 6º lugar. Retener eso. La española es una sociedad relativamente descreída, podríamos decir, podríamos calificarlo así, porque la religión, la espiritualidad y la política, es decir, las creencias más significativas, son los aspectos de menor importancia dentro del ranking de lo que nosotros hemos medido. Y también de menor satisfacción, y seguramente van relacionados. Aunque aparece la desigualdad social en el campo de la insatisfacción, ¿de acuerdo? Los 3 valores más importantes en la educación de los ciudadanos son el respeto hacia los demás, el sentido de la responsabilidad y la igualdad. El menos importante es la sobriedad y el espíritu de ahorro, pero recuerden que todavía era bastante importante. Es decir, todos ellos son importantes. No estamos hablando de una sociedad sin valores. Es curioso, la política es de lo menos importante, pero de lo que más se discute en casa. Sí. Sí, es una fuente de diferencias. Y es que, por ejemplo, claro, la gente dice, los políticos son pues, como si fueran champiñones, o sea, salen de la ciudadanía. Por cierto, que el nivel de debate es cada vez más bajo, y el nivel cultural de algunos ministros y ministras es de echarse a llorar, pero de llorar. Entonces, claro, esa es una realidad que yo no he sido, ni soy, ni seré político, pero estoy muy en contacto. Mañana voy a estar en la Asamblea de Madrid. El nivel es bajísimo. Y tú dices, ¿tú qué piensas de ese tema? Y dice, el partido no tiene tomado todavía criterio. Yo te estoy preguntando a ti. No tiene opinión, pero es que no lo tiene, ¿eh? No lo tiene. Y ya le hablas de gestión, y dice, ¿gestión? Tienen ideología hasta en el color en que te ponen. Y dices, es muy llamativo, ¿no? Las carpetas. Entonces, yo creo que salen de la ciudadanía, y la ciudadanía lo que nota es que está muy desligada. Que no nos representan bien, que no entienden bien lo que está pasando, que se sorprenden con los transportistas, que hay algo, ¿no?, que se ha desligado. Y ahí es donde hay un desapego. Lo que pasa es que luego el periodista vive mucho
con el político y viceversa. Por eso, Alsina o Carlos Herrera o el que pongas de la cadena SER por las mañanas empieza y te mete paquetes enteros de política. Pero la gente en la cafetería habla de su madre con Alzheimer, del adolescente que está insoportable, de otros temas. Y esos no se entran. Y temas, el de hoy es un tema interesantísimo, pero no atrae mucho, no es noticia, no es positivo, no. Entonces, esto es muy llamativo, ¿no? Entonces, eso sí. Pone ahí que la española es una sociedad descreída y a la vez pone que los 3 valores más importantes son el respeto hacia los demás, el sentido de responsabilidad y la igualdad. Pues realmente no es eso espiritualidad, no es eso respeto hacia los demás. Quizá es que la forma somos más descreídos, pero en el fondo seguimos siendo auténticamente. Quizá es descreído de lo institucional. Exacto. De la jerarquía. Exacto. Política, religiosa, etcétera. Eso en los estudios se da, pero no en este, sino en todo. Tú eso, Marichu, lo conoces igual o mejor que yo. La gente, por ejemplo, dice, ¿qué piensa usted del párroco? Positivo. ¿Qué piensa usted de Cáritas? Muy positivo. ¿Qué piensa usted del obispo? Regular. Ahora no van a poner números, pero el aprobadillo. ¿Y qué piensa usted del Vaticano en general y tal, la jerarquía? Mal. Es decir, yo creo que es mucho por falta de explicación o porque hay unos errores, la jerarquía no gusta. Pero como no gusta la autoridad. Es decir, se ha perdido en ese sentido, se dice respeto. Pero luego, eso lo podemos hablar aquí. Los chavales, dices, es que no respetan a los padres, no respetan al profesor, no respetan al policía, no respetan. Bueno, entonces, ahí tenemos unos criterios que a veces se confunde respeto con igualdad. Todos somos iguales. Bueno, ¿por qué? Exactamente por qué. Es decir, claro que un debate de un alumno con un rector, pero desde la igualdad, o desde qué formación tiene el rector o cuál tiene el alumno el primer día que dice, no estoy de acuerdo, pero usted no está de acuerdo, ¿en qué no está de acuerdo? Si no sabe de qué estamos hablando. Entonces, me parece que ahí hay confusiones y yo creo que falla la línea institucional. Hemos hecho todo muy igualitario y este sería otro tema para debate. Sí, sin es un tema para debate, me parece. Sin meritocracia. ¿Cómo consigues las cosas? ¿Qué es la igualdad? Ese es otro debate interesante. Yo veo una dimensión ahí posible, como interpretación, de una emergencia de los valores ciudadanos, de los valores tradicionales de la Revolución Francesa, que aprendimos desde la Revolución Francesa, y un decaimiento de los valores tradicionales de la metafísica, que tienen que ver con el más allá versus el más acá. Es una hipótesis, pero hay elementos como para considerarla. Y finalmente terminaría mencionando... Ah, perdón. Sí, le pasan el... Perfecto. ¿Se oye? Sí, perfectamente. Sí, estoy un poco confundido en el sentido del aspecto de la salud, y de la religión. Porque ¿qué es lo que se traduce? Que es muy importante o no muy importante la salud para mí, pero para mí lo que yo siento es que estoy sano o no sano, o cómo veo la salud de lo que me ofrece para cuidar la salud. Y en la religión igual, es decir, ese valor es importante para mí o es crítico o soy crítico de lo que realmente estoy observando que está alrededor de la religión. Entonces, eso es un poco lo que estoy... No podemos llegar a ese nivel de explicación, podemos establecer hipótesis. No tenemos datos para aseverar realmente de manera definitiva qué está pasando detrás. Lo que sabemos es, cuando mencionas estos 16 aspectos que son importantes en la vida, porque nos lo dijeron en entrevistas en profundidad, una buena muestra cualitativa de ciudadanos, lo que te devuelven en términos cuantitativos es la religión, de estos 16 es el menos importante para mí, en mi vida. Interprételo usted como le parezca relevante, pero interprételo en el contexto de lo que hemos medido, porque ese es el contexto correcto. Y la salud igual.
En mi vida la salud es lo más importante. Pero enseguida derivamos, estamos, no solo Javier, sino normalmente derivas, porque la salud es lo más importante, y luego no estoy satisfecho porque no me dan un servicio adecuado. Exacto. Que yo creo. Exacto. Sí, esa interpretación es bastante razonable, digamos, de sentido común y podemos compartirla, pero no se deriva directamente de los resultados, sino de la interpretación que podemos hacer o de las asociaciones que podemos poner en Claro, juego. luego tiene que tener en cuenta que cuando haces una lista es un rango, tú tienes que poner una escala. Ahora, luego yo creo que la sociedad, por ejemplo, tiene mucha demanda de algo que no sabe muy bien qué explicar, que posiblemente es espiritualidad, como decía Marichu, que es de contacto con la naturaleza, de la soledad buscada, de un tiempo para reflexión, de algo más de que lo que es solo el cuerpo o el cerebro o la mente. Ahora, eso lo sabe explicar. Bueno, ahora, entre eso y la salud, ¿qué pone? La salud, primero. ¿Tiene mucho eso de tópico? Pues no lo sé. Hay mucha gente que ha sufrido un atentado o que está en el centro de parapléjicos y te acaban diciendo, con ese término ya que por manoseo se está prostituyendo que es resiliencia, decir, bueno, la salud es relativamente importante. Es mucho más importante el amor. Es mucho más importante. Y es gente que no está bien, ¿eh? Y que tiene una enfermedad o que sabe que tiene un cáncer y lucha. Bueno, aquí en esta sala hay gente que tiene cáncer y él lo sabe y yo lo sé. Y viene y se ilusiona y apasiona y da lo mejor de sí. Esa persona, la salud es lo más importante. Bueno, el poder mantenerse vivo, sí. Sabe que a lo mejor su carrera no es muy larga, pero es a lo ancho y tiene otras perspectivas. Entonces, claro, pero aquí lo que hemos hecho es un estudio de qué pone usted por delante. Y quizá todo el mundo decimos, pues la salud. Bueno, pero luego sí vemos, por ejemplo, la importancia de la familia, del amor, de sentirse constituido. Sí, es el último punto que quería destacar, porque efectivamente una amplísima mayoría de los españoles considera que la familia, el amor, los afectos y la pareja son los aspectos más importantes en su vida y además son los más satisfactorios, que ratifica la importancia medida en la primera pregunta. ¿De acuerdo? Con lo cual, dos tópicos o dos estereotipos de pensamiento que circulan que podemos poner en tela de juicio. Uno, la crisis de valores. Habrá cambio de valores, si acaso, pero desde luego el grado de importancia que los ciudadanos conceden a los valores que hemos analizado y que nos comentaron previamente en cualitativo, y por eso los medimos, es altísimo. Yo no hablaría de crisis de valores, podríamos hablar de cambio de los valores o de los valores que son importantes para ti respecto para el conjunto de la sociedad española, pero de crisis de valores yo no hablaría. Lo que pasa es que el lenguaje es muy rico. Si tú dices crisis de valores, la gente dice, vale, pues no hay crisis de valores. Si tú dices de virtudes, la gente dice virtudes. ¿Sabes? O sea, y parece que has matizado un poco. No es lo mismo la virtud que el valor. Y la gente dice, esto sí, esto no lo acepto, ¿no? O porque le resulte antiguo, o porque crea que detrás de eso hay otra ideología, otro concepto. Sí, el concepto virtud quizá puede estar más asociado a determinadas visiones de la realidad, interpretaciones del sentido de la vida, etcétera, más metafísicos tradicionalmente, más con la religión, pero sin duda, para señalar concretamente. Y sin embargo tú a lo mejor dices, los valores debieran de ser que de transmitir a los hijos, y te dice alguien, no diga usted valores, diga usted virtudes. Pero fíjate, Javier, eso quizá se podría medir, pero quizá nos afecta más a nuestra generación que a las generaciones jóvenes, porque nosotros hemos aprendido las virtudes teologales cuando éramos jóvenes, y los jóvenes de hoy no saben lo que son las virtudes teologales. No, lo ignoran, claro. Lo desconocen, ¿vale? Entonces tenemos referencias que son distintas, ¿vale? Bien. Sí. Vamos a entrar en los aspectos más de... No, pero a Enrique le pasa la pelota a Enrique. Va. Arantxa, que tú tienes un viaje y no te pierdas. Luego te hago una síntesis y te la mando mañana. Claro, es que tiene que viajar y le agradecemos mucho que está aquí. Por la importancia de los valores, ¿habéis estudiado dónde se aprenden o con quién se aprenden los valores o dónde se cultivan? Bueno, la familia y la escuela, básicamente. Claro. Familia y escuela.
Bueno. En familia y en escuela. Bueno, claro, pero escucha, pero esto ya desborda esto. Hasta hace 4 días era la familia y la escuela. Ahora la familia, la escuela, los medios de comunicación y primordialmente la red social. Ah, por cierto, hay familias que no educan. Hemos perdido un peldaño porque hay familias que los padres no son adultos, que no tienen criterios, que no saben, o porque no tienen tiempo, o porque no le dedican, o porque, claro, estar aquí, la gente que está aquí mayoritariamente tiene autoritas. Pero hoy estaba yo en ese programa de televisión y estaba un responsable de la UCO, de la Guardia Civil. Ya están empezando a ver chicas que están viniendo de Ucrania, que se las está trayendo engañadas para prostitución. Ya ha dicho en el programa de televisión, el responsable de la UCO, de la Guardia Civil, que el otro día cogieron en Ciudad Real una grabación y dijeron: mándame lo que sea, sin dientes, sin un brazo, vale igual, para prostituirlas. Digo, para dar el salto de virtudes a la realidad. Pero eso es porque hay puteros, Enrique, que pagan. Esos son hombres de aquí. O sea, no nos pongamos ahora... Eso es... Claro, esa es una sociedad que es compleja, que valora, que tal, o una chica de Nigeria o de Colombia, que, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, y más estas que además son rubitas y blancas. Es que esa es la sociedad que también tenemos y de la que tenemos que hablar, porque es que si no, vale todo. Y decía, era el programa de Susana Griso, ha dicho Susana, cada vez que los clientes digo, ¡ay! Cuidado con la palabra, porque el cliente siempre tiene razón. Eso es lo que se dice, como paga. Claro, y eso es otra realidad. Pero bueno, esto se escapa, nos tenéis que invitar a Isabel más veces, claro, está clarísimo. Sí. Claro, no nos Yo da. tenía un colega en medición de satisfacción de clientela que decía: el cliente siempre pierde la razón. Bien, pero las paradojas de los seres humanos. El segundo tópico que no quiero dejar de comentar, que queda puesto en tela de juicio, Gracias, Arantxa. es el de la crisis de la familia. ¿Cómo podemos considerar que la familia está en crisis con los datos que acabamos de ver? Está completamente ratificado que es la institución social más importante en la sociedad española, de las que hemos visto. ¿Sí? Con los distintos Otra tipos de cosa familia. eso es. Otra cosa es que la familia esté en transformación, o que esté en cambio, o que esté adaptándose, tomando formatos y adoptando nuevas formas de expresión, de configuración que son distintos y diversos respecto de la familia tradicional. De acuerdo, sigue siendo una familia y sigue estando donde está. Ok. El índice de soledad, y entramos al tema del estado de ánimo, y aquí quiero hacer una distinción. No es lo mismo estado de ánimo que emoción. La emoción es momentánea, es una sensación corta. El estado de ánimo es duradero, se alarga en el tiempo. Lo que vamos a ver es la soledad más como estado de ánimo que como sensación puntual o emoción puntual. ¿De acuerdo? Aquí hemos recogido, he señalado los datos de 2020 y los de 2019 simplemente para ratificar que a pesar de la primera ola y del confinamiento, a los 3 ítems del indicador que medimos, los datos prácticamente se replican, se reiteran. Las diferencias en los datos caen dentro del margen de error. Sí. Caen dentro del margen de error estadístico. Es decir, no son estadísticamente diferentes esos datos. Tenemos los mismos datos en 2019, en diciembre de 2019 que en junio de 2020. No influyó la pandemia y el confinamiento. Es lo que queremos decir. Para cada uno de estos ítems preguntábamos, díganos cómo se siente usted o con qué frecuencia se siente usted así. Que le falta compañía, que lo han dejado de lado, excluido, o se siente aislado de los demás. Este es un ítem estandarizado, este es un indicador estandarizado, validado,
que se desarrolló en la Universidad de California, Los Ángeles, en los años 90. Tiene dos versiones, optamos por la más sencilla, que tiene 3 ítems nada más, y funciona. Es fiable y mide bien. Lo que hicimos con este indicador fue calcular el score en relación con la soledad para cada individuo que nos respondía y finalmente clasificar los individuos en función de su grado de percepción de soledad o de sensación de soledad. Y los clasificamos en 3 niveles. Muy sencillo de entender. Soledad percibida alta, sensación de soledad media y sensación de soledad baja. Aquí tenemos el dato de 2019 y 2020. La media es idéntica. Son muy consistentes estos datos. Y solo subió la soledad alta, pero en unos décimas. ¿De acuerdo? En 7 décimas. Esa diferencia sí es estadísticamente significativa, a pesar de ser, pero es muy pequeña, ¿vale? Es muy pequeña. Bien, nada más que señalar la consistencia del dato. Y por resumir, ¿dónde observamos índice de soledad alta? Sobre todo en los jóvenes. Se duplica sobre la media del 12,1, se duplica en los jóvenes, pasa al 24,7, más que se duplica. Se reduce respecto de la media entre los mayores. No significa que no haya mayores solos, que sí que los hay, y se sienten muy solos. Pero no son muchos, afortunadamente. Muchos menos que los jóvenes. ¿De acuerdo? Es mayor la sensación de soledad en las islas. Perdón, un inciso. Hay jóvenes que están muy empantallados también porque se sienten muy solos y ya muy incapaces de tener una relación piel con piel o cara a cara. Entonces su gran escape es la pantalla. Sí, y ese es un círculo vicioso, claro, entonces, para contrastar con las virtudes. Porque cuanto más empantallados están, más solitarios se sienten. Es mayor entre las mujeres que entre los hombres y es mayor en las clases bajas, como anticipaba antes Javier, y menor en las clases medias, un poco menor en las clases medias. Las clases altas están en la media. O sea que las clases altas también hay gente que se siente muy sola. Vamos ahora a ver el índice de optimismo. Este es otro índice que utilizamos, un indicador también validado y utilizado. Es, en fin, bastante antiguo porque su primer desarrollo fue en los años 50, año 56. Se actualizó por un sociólogo, Lloyd Harris, en 2008, y esta es la formulación del indicador, la más actual y la que hemos utilizado. Son 6 ítems. De nuevo, los datos los tratamos para los preocupados por la metodología individualmente, calculamos un score para cada individuo que respondía al cuestionario y después agregábamos los datos de los individuos que respondían de manera similar, ¿vale? Los ítems son estos que ven aquí. La mayoría de las personas en cargos públicos no están realmente interesadas en los problemas del ciudadano promedio. Ese es el que más grado de acuerdo presenta. A pesar de lo que algunas personas dicen, la situación o la condición del ciudadano promedio está empeorando y no mejorando. A la mayoría de la gente no le importa lo que le suceda al de al lado. En estos días una persona realmente no sabe con quién puede contar. Hoy en día una persona tiene que vivir en el presente y dejar que el mañana se cuide solo. Y no es justo traer un niño al mundo teniendo en cuenta cómo se ven las cosas para el futuro. Los dos últimos indicadores, los dos últimos ítems son los que presentan más alto grado de desacuerdo. ¿Sí? 35 y 31, ¿vale? De desacuerdo.
El desacuerdo señala una actitud más positiva ante la vida en esta escala, ¿de acuerdo? Dicho eso, España e Italia son los dos países con menos natalidad del mundo, ¿eh? Que esto sí que nos tiene que desesperanzar, ¿sí? De nuevo, el índice de optimismo en diciembre de 2019 y en junio de 2020 prácticamente idéntico. La media es idéntica, la misma media. Y la distribución de los distintos niveles de optimismo muy, muy, muy similar. Como es lógico si la media es la misma. Aquí comparamos el índice de optimismo y el índice de soledad. El optimismo alto tiende a correlacionar con soledad baja o media, ¿de acuerdo? Como es natural. Y aquí lo que comparamos son los datos de 2019 y 2020 para el optimismo y la soledad. De nuevo señalar que las medias son prácticamente idénticas y que las distribuciones por la clasificación también se repiten en las dos mediciones que hicimos. Respecto del índice de optimismo, comentar que las diferencias son menores que en el caso del índice de soledad. Se distribuyen más homogéneamente por los distintos grupos sociodemográficos. Aunque las diferencias son pequeñas, cuando aparecen son tendencialmente alineadas y consistentes con las diferencias que vimos en el índice de soledad. Es decir, mayor menor optimismo entre los jóvenes, menor entre las mujeres y menor en las islas. Y ya para avanzar al último capítulo. Perdón, ahí, porque claro, se está diciendo tal, menores, jóvenes, la mujer, en el ámbito de la salud mental, los datos en general, está mucho más sufriente la mujer que el hombre. Esto tiene dos características. Hay algunas que son génicas, hay otras que son sociales y hay otras de que a lo mejor el varón tiene todavía un estigma, ¿no?, de ir a un psiquiatra, a un psicólogo y tal. Pero el hecho es que las mujeres tienen un mayor índice de tratamiento en lo que es quiebra de la salud mental. Esto, o por su relación dificilísima de compatibilizar la vida en el hogar, el trabajo fuera, la persona dependiente, el hijo, etcétera. Y se dice que más depresión que los varones. Tienen varias patologías en ese sentido mayores. Este es un tema interesantísimo, el de la igualdad, pero al final, psicólogas, 88% mujeres. Enfermería, fijaros el índice de mujeres. Educadoras de 0 a 6 años, casi todo mujeres. ¿Quién cuida de los dependientes? Hay de todo, pero mayoritariamente mujeres. Es decir, bueno, vamos hacia una igualdad, pero solo vamos. Estamos en camino. Hemos recogido en 3 gráficos más un resumen de algunas de las actitudes que apuntaban con más sentido hacia los equilibrios o desequilibrios presentes en la sociedad española y que podían tener vinculación con la salud mental o con el estado de ánimo colectivo. No voy a leer todos ellos, lo tienen ahí a su disposición, pero señalar que estos primeros presentan un grado de acuerdo prácticamente universal, es el máximo grado de acuerdo. Y quedémonos con el primero. Para convivir no hace falta tener las mismas ideas, sino tener el mismo respeto. Esta es una idea que compartió alguien en una entrevista en profundidad nuestra, nos pareció tan inspiradora que decidimos incluirla en la batería y obtiene el máximo grado de acuerdo de la sociedad española. Los españoles estamos de acuerdo con este ítem. Necesitamos respetarnos, no compartir las mismas ideas. Y quizá aquí está una de las claves de la crisis de valoración de la política y las opiniones que percibimos cada vez que se mide. De acuerdo.
También voy a señalar, es importante encontrar un equilibrio entre las relaciones sociales y el saber estar solo. La soledad en sí misma no es ni buena ni mala. Tiene que ver con la vivencia de la soledad que la persona experimenta. Si yo vivo la soledad, me siento solo y no es mi deseo, seguramente si eso persiste va a acabar degenerando en una sensación progresivamente incómoda hasta acabar hasta posibles patologías, lógicamente. Si la soledad es mi elección, entonces no hay ningún desequilibrio, no hay ningún desarreglo, es mi elección. Quiero estar solo. Y esa es la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Esta segunda batería representa ítems con un grado de acuerdo alto también, pero medio alto, ¿de acuerdo? Y representa cómo nos vemos los españoles y cómo concebimos la convivencia y la relación con los demás. Por ejemplo, la igualdad de derechos de la mujer, el de abajo, está mejorando la sociedad en su conjunto. Fíjense que eso representa un grado de acuerdo prácticamente del 80%. A pesar de todo, aparecen propuestas políticas que cuestionan esto y tienen eco, porque hay una minoría de personas que son muy receptivas a esas ideas. Tenemos de todo. A pesar de todo, la sociedad española en su conjunto, claramente, mayoritariamente, está de acuerdo con ese enunciado. Y respecto del optimismo, procuro rodearme de gente alegre y positiva, casi 90%. Porque sé que esa interacción tiene un impacto positivo en mí. Y si estoy en un contexto, en un entorno positivo, se favorece el bienestar al final del día. Y hay una conciencia muy clara al respecto. Sabemos lo que necesitamos y lo que queremos. Vamos ya acelerando un poquito. Este es el último de este, que representa el grado de acuerdo más decreciente, es decir, con el desacuerdo más alto, en estos tres últimos, ¿de acuerdo? Leeré los tres últimos. Me preocupa que se está perdiendo el sentido religioso y trascendente de la vida. Pues hay un 42% que no le preocupa, que se pierda. No es mi preocupación, tengo otras preocupaciones, esa no. Personalmente no me considero responsable del cuidado de la naturaleza y del medio ambiente. No estoy de acuerdo con eso. Sí me considero responsable, personalmente. Por eso incluimos el término. Personalmente no me considero responsable. Este es un ítem que se pone en negativo para ratificar otros que están expresados en positivo, mencionando el tema del clima y el medio ambiente que aquí apenas está tratado. Pero simplemente para señalar el sentido de responsabilidad, ¿vale? El medio ambiente y el cambio climático es tema de otra conferencia. Y respecto a la salud, lo que más me importa es tener una buena figura, estar delgado, que es una actitud que vimos y que buena parte de la población está en desacuerdo. Algunos la mantienen, ojo, porque hay aquí un 15% de gran acuerdo, pero la posición mayoritaria es o intermedia o en desacuerdo. Y la última pregunta que vamos a presentar hoy es: ¿en qué medida considera que están presentes en la sociedad española actual ciertas características o condiciones de vida según lo que a usted le gustaría o lo que considera que debería ser?
Este es el reparto detallado de todos los ítems que incluimos. Los 3 superiores representan aquellos ítems en que la mayoría de las personas consideran que hay menos, que debería haber menos de lo que hay, es decir, que hay más de lo que me gustaría, de lo que considero que debería ser. Y los 3 de abajo son aquellos que las personas consideran que hay más de lo que me gustaría o de lo que debería ser. En concreto, eso está extraído en este otro gráfico de manera sintética, que representa qué nos sobra según los españoles. Los términos intermedios es aquello en lo que estamos razonablemente equilibrados. Pero en los ítems de arriba nos sobra y en los ítems de abajo nos falta, como sociedad. Entonces, disposición a mentir por interés personal nos sobra. Interés por el dinero nos sobra. Disposición a aceptar un soborno en cumplimiento de las obligaciones nos sobra. Interés en engañar en el pago de impuestos. A mí no me mires. Lo has mencionado tú, has sido tú, Javier. Yo lo siento. Nos sobra. Facilidad para constituir una familia y tener descendencia, claramente nos falta. Posibilidad para las mujeres de conciliar el trabajo y la maternidad, de nuevo, nos falta. Facilidad de los jóvenes para independizarse de los padres. Aquí hay bastantes madres, veo caras. Posibilidad de encontrar un puesto de trabajo para los jóvenes, pues en línea. ¿Sí? Es decir, la sociedad española tiene una clara conciencia y un buen diagnóstico de quiénes somos, qué necesitamos y qué tenemos de más. Y los comentarios finales, te paso la palabra, si me lo permites. Sí, pues y los dejo en tus manos. Nos han dicho que debíamos de acabar entre las 8:15 y las 8:30. No sé si decían Canarias, pero entonces, más que hacer uso de la palabra, vamos a dar la palabra, si te parece, a las personas que están aquí y ya vamos contestando. Adelante, por favor. Una pregunta muy breve para no alargar. Claro. Y sobre todo metodológica, que no quiero aburrir mucho. Gracias. El cualitativo consistió fue siempre en entrevistas en profundidad y si Sí. fue online también. No, personales. No. Personales en profundidad. Presenciales. Sí. Sí. Y para la primera fase no se replicó en la segunda el cualitativo. No hacía falta, porque de hecho lo que queríamos era replicar la misma herramienta de Claro, medida, sin el ninguna cuestionario. modificación, y así fue como lo aplicamos. Vale. O sea, pero por ejemplo se hizo mucho en Corazón de María 80. Entonces se traía un chico joven, un señor mayor, una señora tal. Y ahí se tenían unas conversaciones con los ítems que teníamos e íbamos corrigiendo. Si se interpretaba bien, si llevaba confusión, eso es lo que nos fue removiendo todo. Pero era todo personal, supervisado, y que te llevaba muchas horas con cada uno. Pero solo fueron entrevistas. No hubo grupos, ni focus. No hubo grupos. Se hizo a título de... Es verdad que luego los expertos, que ha habido varios, claro, porque han sido muchas personas, sí se ponía una puesta en común de cómo veis, qué dicen, cuál es el término, qué lleva a confusión, bueno, eso sí. O temas que ellos nos fueron sacando y que nosotros no habíamos planteado como significativos. Y eso sí los pusimos en grupo, pero no que ellos fueran un grupo. Gracias. Nada, gracias a usted. Sí, la razón para usar entrevistas en profundidad y no grupos de discusión es porque no se trataba tanto del discurso social como de la percepción individual respecto de los problemas sociales. Era lo que queríamos buscar y por eso optamos por la entrevista en profundidad. Más temas, tenemos todavía 5 minutos, de verdad. Sí. Adelante, por favor. Sí, pero además le van a traer un micrófono, esta señorita que es encantadora. Me
llama la atención, yo creo que la gente a la que habéis encuestado, gente estupenda, ¿eh? Sí, Gente buenísima. sí. Españoles, Porque representativos de la sociedad española. No, pero me llama la atención que la idea que tenemos de la sociedad, como decía Javier, es que son mucho más malos, más interesados, y en cambio aquí ha salido que la gente tiene muy en cuenta la educación, la realización personal, el ser solidarios con los demás, y lo que percibimos a bote pronto es que la gente tiene mucho más interés por el dinero, no son nada solidarios, o sea que no pero sé por ejemplo, hasta qué punto. a Claro, usted, la estadística es muy complicada, es complicadísima. Sí, pero usted cuéntenos, a usted se le nota que es enfermera. Se ve, Sí. es enfermera. Has adivinado. Exacto. Entonces, usted que es enfermera, cuéntenos cómo es su entorno, cómo es su familia, cómo son sus amigos. ¿Son así? ¿Son malvados? ¿Son complejos? Yo, como la compañera anterior, estupendos. Es que la mayoría de la gente, la claro. gran suerte, de verdad. Lo que son pasa todos es que, claro, estupendos. si tú pones un programa de sucesos, es todo de gente negativa. Si yo que he trabajado 32 años en la Fiscalía, claro, esto es como si usted trabaja en urgencias del Hospital de la Paz. Puede llegar a la conclusión de que todo el mundo está enferma, pero no. O si va a una discoteca Y muy grave, además. que todo el mundo baila. Es decir, a veces es que ponemos el foco en lo que no es la inmensa mayoría de la gente, que es gente sana, que es gente que colabora. O sea, yo estoy en la Fundación Pequeño Deseo, para niños muy enfermos, en UNICEF. UNICEF, en 2008, tuvimos un problema, no se dio de baja de 160.000 personas ni una persona. Ni una. Lo que sí hubo gente es que rebajó mucho la cantidad. ¿Sabe lo que significa? Que hay gente que se lo quita de comer. Seguro. Esa es gente buena. La Fundación Pequeño Deseo, que la tenemos en la calle Ibiza número 4, cuarta planta. 5.000 pequeños deseos. Llamas a los grandes famosos, a gente que parece que... Dices, oye, ¿harías favor de ir a ver a un niño en Ávila tal día sin medios de comunicación? Te dice, ¿qué día? Todos. Todos. ¿Quién nos da el dinero? Nunca lo decimos. La gente no quiere que se sepa, pero lo dan, no hemos tenido nunca un problema. Por lo tanto, claro que la gente mayoritariamente, y me incluyo, somos buenos si se nos da la posibilidad. Luego tienes 4 pederastas, un no sé qué, 3 corruptos, bueno, 4 corruptos, bueno, 5 corruptos. Hasta 5. Ya está. Ah, por cierto, esto entre usted y yo. Vaya a cualquier ayuntamiento de España. ¿Quién lleva los servicios sociales? Mujeres. ¿Quién lleva los temas de urbanización y tal? Los hombres. O sea, hay cosas que es que son muy... ¿Cuánta gente? Maricho está aquí, Alfonso está aquí. ¿Qué tendremos? ¿56.000 personas en la cárcel hoy en España? Algo menos, pero bueno, 50.000. ¿Cuántas son mujeres? Un 7%. Esto hay que estudiarlo. ¿Se educa igual a un niño? ¿Se educa igual a una niña? Ese juego de ponte en el lugar del otro, que hablamos de la empatía. ¿Qué tiene que ver eso con la bofetada que vimos el domingo? Bueno, yo creo que la bofetada tiene 2 cosas. Uno, que parece ser que tiene un diagnóstico, vamos, se sabía de antes, de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Eso no es en absoluto un eximente. No digo yo que sea un atenuante, en algunas cosas sí lo es. Son más agresivos y más impulsivos. Y 2, dar un bofetón a una persona es terrible. Que alguien entienda como sentido del humor reírte de tu mujer que tiene alopecia y lo vive muy mal, esto también, o sea, duele más la bofetada, pero posiblemente sufre más lo otro. Ya. Este es un tema muy bonito para el debate. Pues, estos son los temas. Perdona, pero hoy salían imágenes de la bofetada lentamente, porque yo también lo pensé, y me parecía una bofetada irreal, ya, de cine. Porque a ti te dan una bofetada y no te vuelves de esa forma tan exagerada. Bueno, yo y además, antes de que llegara la mano, que se ve, ya está. Bueno, yo ahí ya no entro. La cabeza. O sea, si lo que usted está planteando, claro, eso es otro debate, si ha sido un montaje o no. Pero lo que quiero decir, y esto ya es que nos vamos, pero hoy me llamaban del correo español El Pueblo Vasco. Entonces, ha salido viral también una imagen, va un niño que viene de jugar al fútbol, 12 o 13 años, y le cogen 3 o 4 chavales y dicen, que pidas perdón, ponte de rodillas. Le ponen de rodillas y dice, que pidas perdón. Y hay otra chica que dice, que pida perdón. Entonces el chico se pone de rodillas, muerto de miedo, lógico, pide perdón y le pega una patada en toda la cabeza. Va contra la pared y le pega otra patada.
Y inclusive Iker Casillas ha dicho que esto no puede ser. Y debe decir el periodista, ¿y usted qué piensa? Digo, no, vamos al tema. Es que solo damos la noticia. La pregunta es, ¿va a ser sancionado, sí o no? Investíguenlo y transmítalo a la sociedad. 2, ¿los padres del agresor piden perdón, sí o no? 3, con su hijo, ¿qué le parece esto? ¿Esto es algo normal? ¿Se lo merecería? Es decir, nos quedamos solo en las noticias, que son efímeras. Saquemos de la noticia más que información, y eso es elaborar. Me preguntabas, bueno, es que, por cierto, y eso sí lo sabemos en psicología, se funciona más con la emoción, lo has dicho tú, que con la razón. Es decir, la amígdala cerebral es del Paleolítico y los lóbulos frontales son de anteayer. Entonces la gente, por eso yo no creo en la inteligencia artificial, porque es una inteligencia que no pasa por la emoción del ser humano. Por eso creo que los animales tienen que tener derechos, pero no son seres humanos que tienen ética. Y si yo pienso, y lo digo siempre, mi amigo Juan Romero que murió, y me pongo a pensar, me echo a llorar y estoy a gusto. Y estoy muy a gusto porque me acuerdo de mi amigo y sin embargo estoy llorando. Eso no hay algoritmo que me capte. Esa es la riqueza del ser humano. Pero usted y yo a usted le he captado desde que ha entrado con sus pendientes monísimos, le he dicho, usted es un encanto. Y me ha dicho, soy enfermera, Y usted es una mujer maja. Es que ya llevo 32 años en la fiscalía. Y la mayoría de la gente, ¿pero usted cree que esto es la selección de España? ¿Este grupo? ¿A una actividad cultural como esta? No lo somos, ni la Feria del Libro. Pero tampoco lo es los espectáculos que vemos en algunos programas de televisión, que todos son de la misma orientación sexual, etcétera. Creo que hablo con una claridad meridiana, porque tienen a lo mejor un grupo de presión que se llama Rosa, que te quiere Rosa. Y si eres heterosexual, no hablas. Es que esa es la realidad. Como nos ponen esas realidades, creemos que el mundo es ese. Pero no es verdad. Y yo en mi centro tengo a 2 chicos que están en un proceso de transexualidad. Y es muy interesante y tal. Pero hoy, en España, hay quien está presionando. Y entonces llega un chaval de 8 años y dice, yo es que no sé, tú eres transexual. Cuidado, o cuidado con una intervención quirúrgica que usted lo sabrá luego en un 20%, es irreversible cuando quieren volver. Por lo tanto, lo que estoy queriendo decir es que la imagen que nos dan no se compadece con la realidad. Está muy sesgada. Y esto lo que busca es ser un fonendoscopio de la realidad. Si hemos acertado, luego las interpretaciones ya son las interpretaciones. Pero nosotros en el librito y tal dijimos lo que salga, lo que diga la sociedad. Y en esto que decía usted, eso fue para nosotros un gran aprendizaje, ¿no? El chico que dice, yo en mi familia, pero yo tal, pero yo me siento, pero yo soy joven, pero quiero llevar a mi novia a casa. Y dices, joder, y entonces, pero tus padres lo aceptan, pero eso es, pues claro, y eso es, y te va enseñando lo que son las nuevas familias, las nuevas, las parejas que se separan y que entonces el fin de semana tienen que recoger a hijos en distintos sitios, pero luego la gente quiere ser familia, se siente familia, como dice Enrique, no necesariamente la tradicional, ¿no? La de turrón, Gijona, o la de vuelve por Navidad. Pero, claro. Bueno, yo creo que nos quedan ya nada. Simplemente, si hay tiempo para una pregunta última, y si no, dar las gracias. Permítame el comentario. Usted ahora entiende por qué decía yo al principio que para mí es un placer y un privilegio ser pareja de baile de Javier. Claro, pues si me vieras bailar. Que muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos los que representan la Caixa. Gracias a ustedes.